Bien, pues acabamos hoy las grabaciones de este programa que hemos estado haciendo después de la pandemia. Te doy su palabra y terminamos hoy. Mañana el padre José Joaquín nos hablará de la liturgia de Pentecostés y a partir del lunes creemos que seremos capaces, con la ayuda de jóvenes voluntarios, de volver a retransmitir las misas como habíamos hecho en pandemia todos los días, solo que cambia el horario y será a las 7:30. Bien, estamos galopando. El programa de ayer y el de anteayer me salieron un poquito más largo y el de hoy seguramente también, porque vamos a 3 capítulos por día o 2 o 3 capítulos cada día. Vamos a ello. Hemos visto que San Pablo lo han detenido en Jerusalén después de volver de su tercer viaje, porque los judíos ya le tienen muchas ganas, porque están viendo cuántos se están convirtiendo, judíos y gentiles, y entonces lo han denunciado ante el tribuno Claudio Lisias, que le salva la vida. Lisias lo lleva a Cesarea, donde le ha juzgado el tribuno Félix, y a Félix le sustituye 2 años después Festo, y entre Festo y Agripa, el rey judío, un rey títere, no gobierno realmente, se dan cuenta de que no tiene nada condenable y les hubiera gustado dejarlo libre, pero también les ha venido bien que San Pablo ha apelado a su ciudadanía romana, ha apelado al César, y entonces le dicen: al César irás. Y aquí nos quedamos. Entonces se nos va a narrar ahora la navegación en cautividad que va a hacer San Pablo. Lo meten preso, pero hay que llevarlo en barco para no atravesar toda Turquía, pues en diagonal se lo quieren llevar a Roma. Y va a ser un viaje muy azaroso, un viaje con muchas dificultades, donde casi pierden la vida. Entonces los Hechos, el capítulo 27, nos narra la navegación hacia Italia, hasta Malta. Pablo es escoltado en el barco por Julio, centurión de la corte, encargado de llevarlo a Roma, y Lucas está ahí. Pablo se puede llevar, es un estado de semicautividad, se puede llevar amiguetes a su juicio. Y entonces, bueno, pues nos cuentan geográficamente esta navegación muy accidentada. San Lucas la cuenta con todo detalle, es un hombre culto, médico, sabe geografía y nos cuenta con mucho detalle. Lo cierto es que hay unos vientos tremendos que les hace la navegación muy, muy peligrosa. Pablo prevé el peligro y se lo dice así a todos. Es un huésped ilustre en ese barco. Veo que la navegación es peligrosa y va a traer grave daño para el cargamento, la nave y para nosotros, así lo profetiza. Pero el centurión se fía más del piloto y del patrón que de este predicador, por culto que sea, y deciden hacerse a la mar, porque el viento es ligero, no parece que vaya a ser peligroso, pero de repente se desata un huracán tremendo, que lo llaman el Euroaquilón, y entonces la nave va a la deriva, el temporal está furioso y entonces tuvieron que empezar a tirar, aligerar el peso de la nave, incluso tirándola parejo. Por muchos días les desaparecía la esperanza, pero San Pablo, que han estado muchos días sin comer, le dice: no me escucharon, ahora les recomiendo buen ánimo, no perecerán, solo la nave se va a perder, pero nosotros vamos a vivir, y así se va a cumplir. San Pablo primero les vaticina la debacle, pero luego le va a decir y no le hacen caso, y luego les va a decir que la debacle no es tan grande y que tengan esperanza. Esta noche les dice: se me ha presentado un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien doy culto, diciendo: no temas, Pablo, comparecerás ante el César, Dios te ha concedido la vida. Ánimo, confío en que se cumplirá lo que me ha dicho, les dice. Están 14 de noche, se dice pronto, a la deriva. Todo lo que ha pasado este hombre es impresionante. Y temiendo encallar, deciden echar 4 anclas desde popa y esperaron el día. Entonces esa noche los marineros intentan escaparse en los botes salvavidas, pero San Pablo los denuncia: si ellos se van, aquí no nos vamos a salvar nadie. Entonces les dice que estén tranquilos y que confíen en el Señor. Tomó pan, dio gracias, nos recuerda la misa, en presencia de todos lo partió y se puso a comer, y los demás se animaron y comieron también. Y una vez que estaban satisfechos, tenían tanta confianza en que se iban a salvar que tiran el trigo, porque se fían contra toda esperanza de lo que les dice San Pablo, que
se van a salvar. Había 276 personas en la nave, nos dice San Lucas, y al anochecer pues ven una ensenada, como una playa, y entonces dejan caer las anclas, hasta eso sueltan, no es que suelten las anclas que ya estaban, sino que las cortan, y dejan que la nave encalle hasta que llegue a tierra. Y así es, la nave encalla, se queda atrapada entre dos grandes piedras o tierra, y entonces la parte de atrás empieza a ser destruida por los azotes del mar. Y entonces el barco se va rompiendo, como había vaticinado San Pablo, y entonces les aconseja que ahora sí se echen todos a la playa y que intenten salvarse. Y así es, se salvan hasta que llegan a esa tierra que descubren que es Malta, la isla de Malta. Los nativos de Malta, dice San Lucas, mostraron una humanidad poco común. Son fenicios paganos de cultura greco-latina que hablan una lengua que se parece al hebreo, que es el púnico. Y entonces ahí prenden una hoguera y ocurre una cosa que le va a dar mucha fama a San Pablo entre ellos, y es que están, aunque San Pablo es preso, pero está ayudando, está colaborando como uno más, entonces coge un haz de leña para tirarla al fuego, y se ve que en ese haz de leña había una víbora que estaría dormida, una serpiente, y entonces cuando siente el calor se despierta y asustada le muerde a San Pablo en el brazo, y San Pablo levanta la mano y todo el mundo ve la víbora colgada de su brazo y dice, bueno, este hombre ya está muerto. Pero San Pablo se sacude la serpiente y ven que no le sale ni hinchazón, ni muere, como todo el mundo estaba seguro de que iba a ocurrir, y entonces empiezan a tenerle como un dios, porque estos malteses, estos púnicos, son paganos y muy, muy supersticiosos. Y estos fenicios entonces le cogen todavía muchísimo más cariño, y aparece por ahí Publio, el principal de la isla, muy amable, los hospedó, y incluso su padre es curado por San Pablo. Su padre está enfermo de fiebres y San Pablo le puso las manos y los curó, y también otros muchos enfermos. Imagínense cuánto cariño van a tener a este ilustre preso, y el asombro de los romanos que lo tienen preso, el poder de este hombre que cree en un Dios que ellos no conocen. Este tal Jesús este difunto Jesús que Pablo sostiene que está vivo, que ha resucitado. Ahí están 3 meses, y 3 meses después pues van en una nave alejandrina, que está con sus ídolos, con los dioscuros, Castor y Pollux, que son los protectores de los navegantes, que son hijos de Júpiter en la mitología. Y bueno, están ahí 3 días hasta que llegan cerca de Nápoles, en un lugar que se llama Pozzuoli, y entonces ahí ya lo hacían con mucha frecuencia. Llegaban a Nápoles, que es la bota de Italia, y entonces de ahí van hacia el norte, hacia Roma caminando. Por el camino encuentran mucha gente, donde son muy consolados, y por fin llegan a Roma. Les salen al encuentro allá por donde va. San Pablo no recibe más que consuelos, y cuando ya llegan a Roma, pues está en una casa particular, muchas veces atado con un romano en cadenas, ya digo que es un estado de semilibertad, y ahí va a escribir la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, la carta a Filemón y la carta a los Filipenses. Son lo que se llaman las cartas de la cautividad, que escribe en este tiempo, en esta primera cautividad. Los hechos se van a acabar aquí, pero vamos a ver que queda libre San Pablo y va a haber una segunda cautividad. Y aquí viene la liturgia de hoy. 3 días después, Pablo convocó a los principales judíos. Fíjense que aunque está en preso, tiene esa libertad para convocar, y entonces les cuenta, les dice, miren, sus correligionarios me quieren matar, pero yo no he hecho nada. Ellos no han oído, desde Jerusalén no han llegado a escribir a los judíos de Jerusalén no han llegado a escribir a los judíos de Roma, entonces no saben nada de San Pablo y no tienen nada contra él. Y bueno, pues lo cierto es que le quieren escuchar, unos le creen, otros no, se van por ahí un poquito discordes porque
no terminan de convencerle, el mensaje evangélico les parece demasiado a la mayoría, y San Pablo les contesta esta frase de Isaías que también ha usado el Señor, ¿no? Con razón habló el Espíritu Santo a vuestros padres, ve a este pueblo y dile, escucharéis sin entender, miraréis sin ver, se han botado el corazón de este pueblo, endureciendo sus oídos y cerrando sus ojos. Es la obstinación, una vez más, del pueblo judío. Pues sepan que la salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles que sí la acogerán. Y Pablo va a permanecer ahí 2 años enteros en una casa alquilada, predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía y sin estorbo alguno. Y aquí acaba Lucas, los Hechos de los Apóstoles. Y ya nos hubiera gustado que San Lucas hubiera contado más, pero es que se acaba aquí el libro. Sabemos y algunas cosas las suponemos, que Pablo queda libre, el César esta vez no le condena, no encuentra nada contra él. Creemos que es aquí cuando San Pablo decide ir a Hispania, porque había contado en sus cartas que tenía esta intención, su carta a los romanos, y parece que llega a España, eso lo sabemos por tradición, y será en una segunda cautividad, cuyos detalles ya no conocemos porque no tenemos tan buenos relatos como el que ha hecho San Lucas, ya nos hubiera gustado, pues allí será martirizado. Y aquí dejamos el relato de los hechos, aquí terminamos este programa que hemos disfrutado mucho, te doy su palabra y ya digo que lo terminamos, al menos de momento, a ver qué nos inspira el Señor, y de momento creemos que es bueno que volvamos a retransmitir la misa de 7:30, como decía, gracias a algunos voluntarios, mientras se pueda. No es fácil trabajar con voluntarios, que a veces les cambian las clases y sus obligaciones, pero mientras podamos, al menos en esta nueva etapa, a partir del lunes, una vez terminado y celebrado Pentecostés y comenzado el tiempo ordinario, con las grandes fiestas frutos de Pentecostés, que son la Santísima Trinidad, el Corpus, el Sagrado Corazón, el Inmaculado Corazón de María, pues estaremos todos los días, si Dios quiere, televisando la Santa Misa. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana. Bueno, hasta el lunes en la retransmisión. Pero este programa, hasta el cielo, hasta cuando Dios quiera. Mañana el Padre José Joaquín les narrará la liturgia de Pentecostés, la explicará. Hasta que Dios quiera.